Doctor, usted que es un analista en el área político y económico, ¿cuál es el criterio que tiene al respecto del Estado plurinacional en Chile? ¿Será algo bueno, algo positivo? ¿Cómo lo ve? Gracias. Primero expliquemos dos fenómenos de este siglo XXI. El fenómeno de las asambleas constituyentes en América Latina y dentro de eso este concepto del Estado plurinacional. Las asambleas constituyentes en el siglo XXI han sido usadas como el mecanismo para subvertir, para quebrar, para destrozar la institucionalidad de las repúblicas y de los estados democráticos. Se han promovido una serie de eventos violentos a partir de los cuales se ha creado una crisis proponiendo como solución la constituyente. La constituyente para quebrar el orden jurídico constitucional y para crear un nuevo orden, entre comillas, que lo que termina siendo es un estatuto que permite un gobierno arbitrario, un gobierno desprovisto de los elementos esenciales de la democracia y donde desaparece la república. Uno de los primeros ejemplos ha sido lamentablemente nuestro país, Bolivia, que a partir de lo que es el golpe de Estado de octubre del 2003, se elabora la agenda de octubre y en la agenda de octubre se pone la constituyente, el tema de la nacionalización del gas, el tema de la persecución a los miembros del gobierno derrocado y una serie de otros elementos, pero la constituyente como elemento central. En un país como Bolivia, cuya constitución no permite la constituyente y cuya reforma constitucional es de sistema rígido. Lo mismo ha pasado en Chile. En Chile, a partir de la crisis que se crea con el precio del metro, del valor del subterráneo, crean una gran confrontación nacional y avanzan de esa crisis a una necesidad, dicen ellos, de una asamblea constituyente. Y para eso abrogan, modifican la constitución del presidente Lagos, vuelven a la constitución de Pinochet, donde había referéndum, y habilitan la constituyente mediante referéndum. En el Perú se quiere hacer algo parecido. El Ecuador de Correa hizo lo propio, asamblea constituyente. El primero fue Chávez. Chávez, que el año 99 jura sobre lo que él llamó la moribunda constitución, de inmediato hace una asamblea constituyente con resultados funestísimos que hemos visto que han llevado a Venezuela a ser la segunda dictadura castrochavista de la región. Donde usted mire que han hecho constituyente, el resultado es completamente negativo, porque la constituyente lo que hace es quebrar el orden republicano. Ese es el primer elemento que hay que explicar. O sea, las asambleas constituyentes son mecanismos de subversión y de quiebre de las repúblicas que utiliza el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo, que quiere decir Cuba y Venezuela, Castro y Chávez, que empiezan a operar desde principios de este siglo para destrozar los sistemas democráticos. Y el segundo elemento sobre el que hay que fijar los conceptos es el Estado plurinacional. El Estado plurinacional, que no es otra cosa que meter dentro de un Estado varias naciones. Y ese es un mecanismo para destruir la nación de cada país. Yo quiero decirle que primero el concepto de Estado plurinacional o el concepto plurinacional no es un concepto que ha nacido en el siglo XXI o que ha sido creado en Bolivia o que ni siquiera lo ha organizado Venezuela o el Ecuador, no. Cuando desaparece la Unión Soviética y el capitalismo le gana al comunismo e implosiona la Unión Soviética que soportaba todo el sistema de propuestas comunistas en la región, la Cuba castrista organiza el Foro de Sao Paulo y a principios de la década de los 90, ante esa derrota, deciden por la multiplicación de los ejes de confrontación. O sea, como habían perdido en la confrontación comunismo-capitalismo, había que dejar de lado esa derrota y preparar e incentivar confrontaciones en ejes múltiples diferentes. Entonces empiezan a proclamar lo plurinacional, crear dentro de un solo Estado varias naciones para que esas naciones se confronten. La confrontación entre naciones, la confrontación regional, la confrontación de sexo, la confrontación de edad. Rearman el indigenismo para preparar la confrontación a partir
de lo que ellos llaman naciones indígenas. Entonces, preparan en la década del 90, desde el Foro de Sao Paulo, la multiplicación de los ejes de confrontación que empiezan a aplicar cuando el año 1999 Chávez salva a Cuba y le da dinero para que empiece la conspiración. Entonces, en esa organización de constituyentes, ellos plantean el Estado plurinacional como el elemento para destrozar la nación. Por ejemplo, en el caso de la nación boliviana, en Bolivia hay una sola nación. Todos somos bolivianos. Todos somos bolivianos desde que se construye la patria, pero sobre todo desde la Revolución Nacional de 1952, que establece un proceso de unidad en la diversidad. En Chile hay una nación, es la nación chilena; en el Perú una nación, la nación peruana; en el Ecuador la nación ecuatoriana, porque nación quiere decir una conjunción de lengua, de educación, de cultura, de costumbres. La nación es el concepto social del Estado. Y el Estado descansa obviamente sobre una nación. Esa es la fortaleza del Estado. Entonces, lo que ellos buscan es destruir esa unidad nacional, y para eso, por ejemplo, en la constitución de la dictadura boliviana, que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, hacen desaparecer la república y crean 36 nacionalidades, 36 naciones, pero sobre todo hacen desaparecer una, la principal, la boliviana. No existe. Y lo estamos viendo en el tema que se discute ahora del censo. En el censo nos van a preguntar a los bolivianos si somos aymaras, si somos quechuas, si somos blancos, si somos negros, pero no nos van a preguntar si somos bolivianos. Y todos somos bolivianos porque saben que ahí pierden. Entonces manipulan todos los sistemas del Estado del que se apoderan para multiplicar los ejes de confrontación. Entonces confrontan el oriente con el occidente, confrontan los quechuas contra los guaraníes, los aymaras, y todos ellos para destruir la nación boliviana, que es lo que ahora están queriendo hacer en Chile. Han hecho aparecer en ese proyecto de constituyente 11 nacionalidades en Chile. Es lo que han querido hacer en el Ecuador y no les ha funcionado, porque en el Ecuador, pese a que han exacerbado algunas expresiones indigenistas, la nación ecuatoriana ha resultado ser mucho más fuerte que ese proyecto de división y de disolución de la nación ecuatoriana. En el Perú hay una gran defensa de la nación peruana, donde en los últimos días les han querido proponer una nueva bandera, así como han hecho en Bolivia, donde quisieron reemplazar la rojo, amarillo y verde por la huipala y terminaron empatando. Hay dos banderas. En el Perú han querido hacer esa maniobra y el repudio ha sido general. Entonces, quedan así explicados los dos conceptos del marco de referencia. Constituyentes, instrumento de conspiración y de destrucción de la democracia por parte del castrochavismo. Estado plurinacional, mecanismo para destrozar la nación y multiplicar los ejes de confrontación y administrar no democráticamente un Estado en el que destruyen la república, terminan con la democracia y obviamente terminan con la unidad nacional. Doctor Carlos, cuando vemos de que, por ejemplo, para los años 90, ¿no? Hablamos ya de la incursión de Hugo Chávez, esos vientos que eran del socialismo del siglo XXI, que ha sido de alguna manera recibido por los pueblos esperando ese cambio. Lo primero que hicieron es cambiar las constituciones, lo primero, ¿no? Casi por 15 años aproximadamente no tuvo el objetivo que ellos querían alcanzar, bajó, pero ya de nuevo se pone en vigencia en el Perú y en Chile. ¿A qué se debe esa vigencia nuevamente, doctor Sánchez? Bueno, esto no es la vigencia, esta es la conspiración de la recreación del castrismo, que estaba agonizando el año 99 y que reaparece y actúa durante todo el siglo XXI bajo Proyecto ALBA, bajo el nombre de Movimiento Populista Bolivariano, después bajo el nombre de Socialismo del siglo XXI y bajo el nombre ahora de castrochavismo. O sea, es un proceso de expansión del proyecto castrista cubano. A ver, ¿qué es Venezuela? Es Cuba. ¿Qué han hecho en Venezuela con constituyentes y con Chávez y con todo lo que han hecho? Un estado dictatorial donde hay presos políticos, donde 7 millones de venezolanos han escapado de ese país, donde hay crisis humanitaria, donde hay exilio político, donde hay tortura política y donde se maneja el régimen igualito que en Cuba y además por cubanos, por el sistema de terrorismo de Estado. ¿Qué es en Nicaragua? Exactamente lo mismo en una dimensión
centroamericana. ¿Qué es Bolivia? Bolivia es una dictadura. En Bolivia no hay Estado de Derecho. En Bolivia hay cerca de 80 presos políticos, siendo la más notable la expresidenta Áñez, pero hay policías, hay militares, hay juventud que está siendo procesada y juzgada por un sistema que no es de justicia, sino un instrumento de la dictadura para establecer terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado es la utilización desde el gobierno de los mecanismos de ese gobierno para crear miedo y de esa manera generar en la población conductas de sometimiento que de otra manera no se podrían conseguir. O sea, es el castrismo instalado en Venezuela, instalado en Nicaragua, instalado en Bolivia con mecanismos que no son nacionales. O sea, el tema del Estado plurinacional nunca fue nacional. Han exacerbado cuestiones de naturaleza indigenista, incurriendo en una falsedad muy grande. Lo que Bolivia es una nación pluricultural. La cuestión del pluriculturalismo han suplantado por el plurinacionalismo y eso es lo que hay que denunciar y lo que hay que discutir. En Bolivia nosotros tenemos una nación que está fundada en la unidad, en la diversidad. Hay origen de cultura quechua, de cultura aymara, de cultura guaraní, de cultura tupí, de cultura hispana, de cultura europea, de cultura oriental, y eso mezclado constituye la nación boliviana y eso se llama pluriculturalismo. Nosotros tenemos influencia cultural en el vestir. El sombrero de la chola paseña es un sombrero francés. Claro. El sombrero de la chola cochabambina es un sombrero de la zona española, de asturiana y de Valencia. O sea, la pollera es un vestido español que viene de Europa. Entonces, lo propio que reivindica hoy día como bandera la huipala es una representación de la época colonial. Entonces, esa influencia multicultural, inclusive en nuestra comida, es tergiversada y cambian el pluriculturalismo, que es la base de toda nuestra relación, por el plurinacionalismo, porque el plurinacionalismo genera confrontación, pueden hacer pelear a la gente, pueden dividir, pueden aplicar la doctrina y la práctica que ha hecho Cuba desde 1959, dividiendo la isla de Cuba en secciones de las cuales un poblador no puede ir al otro para implantar la dictadura. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una contraofensiva de un sistema que está agotado. Cuba, que es el líder del proyecto criminal del castrochavismo, es una crisis humanitaria. La gente se quiere ir de Cuba. Más de la mitad de la población de Cuba ya está afuera. Venezuela es una crisis humanitaria. 7 millones de venezolanos en un exilio que llaman diáspora, que no se ha visto ni en situación de guerra. Ni de la guerra de Ucrania han escapado 7 millones de personas todavía. Bolivia en una situación de crisis económica en la cual se están prestando plata para pagar el préstamo anterior con el que pagaron el préstamo antepasado, donde ahora para pagar lo que fue el bono sol que tenía que haberse pagado con los recursos de la riqueza del gas boliviano, están creando impuestos y están tratando de buscar plata donde no hay. Un estado asistencialista absolutamente ineficiente que es un narcoestado. El principal ingreso que evita la inflación en Bolivia es el ingreso del narcotráfico, que son miles de millones de dólares alentados desde el Estado y promovidos desde el gobierno, porque por eso es un narcoestado. Nicaragua es un país en una crisis económica terminal. Entonces, estos países en crisis, que además están en evidencia como dictaduras, como violadores de derechos humanos, como ejercedores del poder a través de terrorismo de Estado, acusados en cantidad de tribunales. Los regímenes de Cuba y Venezuela están acusados en los tribunales de La Haya. Evo Morales también está acusado por crímenes de lesa humanidad en los tribunales de La Haya, lo mismo que Ortega. Entonces, en ese escenario, lo mejor que pueden hacer es contraatacar y se meten en las elecciones de la región con estas propuestas, donde practican una técnica que es construir mayorías absolutas a partir de minorías relativas, porque en ninguno de los países que controla el castrochavismo y en los cuales va a elección tienen mayoría. Falsifican las mayorías. El bochornoso y tremendo fraude electoral del 2020 en Bolivia, donde se ha hecho aparecer una mayoría absoluta en primera vuelta, lo están pagando los autores. Yanine Áñez en la cárcel y toda la oposición funcional que permitieron aquello, primero por no unirse y segundo por no ir ni siquiera al control electoral en la mesa el día de la elección.
Entonces, nadie de estos regímenes tiene mayoría, nadie pasa de un 20% de popularidad y por eso usan la fuerza, por eso hay presos políticos y por eso con todo el dinero de la corrupción, del narcotráfico, de este grupo que se llama castrochavismo, interviene en elecciones como la hora de Colombia, donde tiene un candidato favorito que es Petro, pero que en condiciones normales nunca va a tomar la presidencia. Claro. Doctor, dos preguntas. Cuando vemos una injerencia extranjera, ¿no? Por ejemplo, de Bolivia, claramente hemos visto esa injerencia, por ejemplo, del partido político de izquierda de España, de Podemos, a la cabeza de Pedro Iglesias, ¿no? Entre comentarios, se indica que ha tenido bastante influencia en nuestra costa. ¿En Chile está ocurriendo algo parecido? ¿Hay influencia de afuera? Esa es la injerencia que se ve, pero y la que no se ve. Cómo operan las embajadas de Cuba y de Venezuela en Bolivia y en Chile. Son centros de conspiración, son centros de financiamiento, son centros en los cuales bajo la protección de la inmunidad diplomática prácticamente se dirigen los gobiernos. El gobierno de Evo Morales fue establecido, asentado y sostenido por el famoso Rafael El Gallo Zamora, alto agente del G2 cubano, que era el embajador en La Paz. Ahora mismo han cambiado de agente, pero sigue el mismo sistema. La presencia de los médicos cubanos que en Bolivia han matado gente. Yo estaba revisando un poco los datos históricos. Una joven de 23 años operada de apéndice que le dejan una gasa y la matan. Un campesino de la zona de Virgarzama, en el Chapare, donde sacan el único riñón que tenía y lo matan. ¿Qué tienen que hacer los médicos cubanos en Bolivia? Cuando hay tan buenos y tantos médicos, semejante buena medicina y escuelas de medicina en Bolivia. Nos han metido los cubanos en el tema de la educación diciendo que en Bolivia había que alfabetizar. Bolivia para el año 2000 era un país 100% alfabetizado. ¿De dónde han sacado eso? La falsificación del padrón electoral, donde entre la elección del 2005 y la siguiente del 2009 y después la del 2020 han hecho crecer 97% el padrón electoral cuando la población boliviana solo ha crecido el 30%. Entonces, ese tipo de cosas muestran una injerencia directa. Bolivia hoy día es una dictadura satélite de Cuba y de Venezuela. Mire la política exterior de Bolivia, toda al servicio de Cuba y Venezuela. Dice que no va a ir a la cumbre de las Américas el régimen boliviano si no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Es irrelevante que vaya o que no vaya, pero esa actitud la nota entre el grupo de las dictaduras. La cooperación que manda Bolivia y los pagos injustificados que le hace al gobierno al régimen de Cuba. Ahora mismo está en Cuba el jefe del Estado boliviano, donde se está reuniendo el ALBA, el grupo este que ellos llaman el grupo de las dictaduras. Usan todos los recursos del Estado boliviano y del pueblo boliviano para hacer esos viajes y para sostener económicamente ese proyecto que es un proyecto conspirativo. Entonces, ¿por qué en Chile? En Chile está pasando lo mismo. ¿De dónde han aparecido en Chile los movimientos indígenas que ahora dice que son 11 naciones indígenas? De este mismo sistema. Y han tratado de hacer aparecer en Chile el ejemplo de Bolivia como si fuera un gran ejemplo de plurinacionalidad, cuando el pueblo chileno no sabe, más allá de la propaganda pagada por esta gente, por el grupo ALBA y por todo este grupo, no sabe que lo que están generando en Bolivia es confrontación entre los bolivianos que la llevan incluso al hecho de las armas por las múltiples masacres que ellos producen. No hay que olvidarse la instrucción de Evo Morales de bloquear todo el país, de incendiar La Paz, de dejar sin oxígeno los hospitales. No hay que olvidarse de las masacres de Sencata, que no son unas, no son dos, promovidas por la misma gente. Y entonces estamos ante un proceso transnacional en el cual Bolivia es una dictadura satélite. El proceso que vive Bolivia no es un proceso nacional, no es un proceso boliviano, y por eso el mayor interés es el de destruir la nación boliviana. Hay que seguir peleando para que en el censo le pregunten al boliviano si es boliviano, que es lo único que no quieren preguntar. Exactamente, ¿no? A ver, tenemos un mensaje de audio, doctor Sánchez. A ver, vamos a escuchar. Buenos días, Radio Líder. Volumen.
Y ahora, Radio Lindero, programa. Mi nombre es Roger Martínez. Quisiera hacer una consulta al doctor Sánchez Berzaín. Está bien el diagnóstico que está realizando, pero ¿cuál es la solución? A mí me gustaría que dé una respuesta, porque mire, yo estoy, sabemos lo que es box en España, lo que está pasando en Argentina y así, estos unos políticos, o Rafael López Aliaga en el Perú, que casi, bueno, le hicieron la guerra sucia y no pasó a la segunda vuelta. Me gustaría saber cuál sería la solución del país, porque mire, hemos intentado muchas veces la juntucha, se juntan de izquierda y derecha para hacer una candidatura y siempre nos va mal, o sea, los ensayos de la izquierda boliviana están ahorita La solución en Bolivia es recuperar la democracia. Y recuperar la democracia quiere decir recuperar los elementos esenciales de la democracia. En Bolivia no hay oposición. En Bolivia la oposición es funcional, es de mentira, porque habiendo 80 presos políticos, ninguno de los que se llama opositor nunca ha dicho que hay un preso político. En Bolivia están dedicados a estudiar los síntomas en vez de estudiar la causa. Acaban de recibir un informe del relator de las Naciones Unidas sobre la justicia boliviana que dice que la injerencia política en Bolivia en la justicia continúa. Si no se trata de eso, se trata de que no hay Estado de Derecho, de que los jueces son empleados y operadores de un sistema dictatorial que no reconoce los derechos humanos, en el que no hay división e independencia de los poderes públicos y en el cual, además, hay persecución política. Todos los opositores de Bolivia tienen uno o varios juicios encima y el rato que se ponen a hablar demasiado fuerte, los apretan. El alcalde de La Paz, el de Cochabamba, el gobernador de Santa Cruz. Entonces, lo que hay que hacer es sincerar la discusión para saber primero que estamos en una dictadura y que hay que recuperar la democracia. Y recuperar la democracia hay que eliminar el narcoestado, porque si no, Bolivia no tiene futuro. Exactamente, doctor. Tenemos a ver una llamada. Oh, buenos días, ¿con quién hablamos? Su nombre, por favor. Buen día, don Edwin, con Hernán Campos, la ciudad de La Paz. ¿Cómo está, señor Hernán Campos? Le escuchamos. Breve, por favor. Hola, le escuchamos. Gracias. Gracias, buenos días, un saludo a todos los oyentes, un saludo a la producción, y un saludo al panelista. A ver, preguntarle primero al panelista que Bolivia, ¿cuántas constituciones ha tenido antes de esta última constitución? ¿Y con qué legitimidad esas constituciones han sido ejercidas en el país? Recordarle al panelista de que esta constitución ha sido aprobada con un 64%. Segundo, ¿no? ¿En qué queda la autodeterminación? ¿No? La autodeterminación, más allá de la legalidad que tenga esta constitución, también existe un buen porcentaje de legitimidad del 64% de la población boliviana, la misma que ha aprobado esta constitución. Primera pregunta. Y la última. ¿En qué queda? No sé si se acuerdan, se deben acordar los oyentes, los cuerpos de paz, aquellos grupos de médicos que venían para el control de la natalidad en Latinoamérica. En cambio, los médicos cubanos han venido a curar 3 millones de personas. Gracias. Principalmente con problemas de la vista. Muchas gracias, don Edwin. Buenos días. Buenos días, gracias, señor Campos. A ver, primero recordarle al distinguido compatriota que Bolivia nace como república independiente y soberana con una constitución que hace el libertador Simón Bolívar y nace como República de Bolívar. La primera modificación constitucional se hace para que Bolivia se vuelva la República de Bolivia. Desde entonces hay una historia constitucional marcada por la inestabilidad económica, la inestabilidad política de nuestro país, pero llegamos a la Constitución de 1967, que es la constitución con la cual Bolivia recupera la democracia a fines de la década de los 70. Y esa constitución es reformada a través del mecanismo legal de una ley de necesidad de la reforma en un periodo
una reforma constitucional en el siguiente periodo por la reforma de 1994, que introduce a la Constitución de Bolivia, entre otras cosas, la mayoría de edad a los 18 años, la participación popular, la unidad en la diversidad, institucionaliza el tema de la reforma educativa y proclama, ratificando que Bolivia es una república que está fundada en la unidad, en la diversidad. Esa es la constitución que han quebrado. Cuando se quiebra una constitución, no se está hablando de legitimidad, está hablando de falsificación. Porque para hacer la constituyente de Evo Morales, han falsificado el año 2004 una ley de reforma constitucional en la que han hecho aparecer un artículo donde hay la constituyente. Eso se llama delito de falsedad material y falsedad ideológica e incurre en el artículo 33 de la Constitución de la República, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley. Todo a partir del 2004 es absolutamente nulo y es precisamente la base de la instalación de la dictadura. Ahora, en Bolivia, hablando de lo que llama legitimidad, ¿qué legitimidad va a haber? Yo le pido que recuerde el año 2007-2008, cuando Evo Morales trataba de imponer su constituyente y su constitución. De los 9 departamentos de Bolivia, 6 se levantaron, la media luna, y él produjo la masacre en La Calancha, en Sucre, trasladó la constituyente a un cuartel en Oruro, produjo la masacre de Cochabamba, produjo la masacre del Porvenir en Pando, produjo las masacres del Hotel Las Américas 1 y 2 y persiguió a todo el mundo. Encarceló y llevó preso al gobernador de Pando, directamente su gobernación a la cárcel, donde estuvo 12 años, y después falsificó el texto de la Constitución, porque hay algo que los bolivianos tenemos que recordar. La Asamblea Constituyente redacta un texto y desde Oruro manda ese texto al Congreso Ordinario, pero ese texto constitucional no tenía la reelección continua, no tenía la destrucción de la República, no tenía lo que Evo quería. Entonces Evo Morales se pone de acuerdo con la oposición. Jorge Quiroga Ramírez tenía 13 de 14 senadores, Samuel Doria Medina tenía 1 y el presidente era el senador Ortiz, tenía la mayoría en el Senado, y hacen acuerdo con Evo Morales y sacan una ley que dice que el Congreso Ordinario de Bolivia va a revisar el texto de proyecto constitucional que mande la Asamblea Constituyente. Y lo que llaman hoy día Constitución del Estado Plurinacional ha sido redactada por una comisión de abogados españoles pagados por Castro y Chávez, y esa es la Constitución que Evo Morales ha llevado en medio de esas masacres al referéndum y ha impuesto con fraude electoral. O sea, hay que recordar todo el iter criminis, el camino de los delitos con los cuales han aprobado lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que siguen imponiendo al pueblo boliviano y que tratan de darle rasgos de legitimidad cuando en verdad han hecho desaparecer el voto universal, han hecho desaparecer la igualdad y han creado el elemento de confrontación con 36 nacionalidades, suplantando la nación boliviana y la República de Bolivia. Doctor Carlos Sánchez Besaín, muchas gracias. Sabemos que tiene usted también otra obligación. Sí. Y bueno, mire, cuánto no hubiéramos querido alargarnos una media hora más. Pero seguimos en otra ocasión porque los temas son interesantes. Mire, hay que discutir de estas cosas porque de tanto repetir mentiras nos convencen, se vuelven falacias. Y hay que discutir sobre la Constitución del Estado Plurinacional y hay que compararla con la de la República de Bolivia. La de la República de Bolivia es 100 veces mejor y más segura para los bolivianos y haría un gran papel la prensa boliviana tratando esos temas. Yo estoy a la disposición, Edwin, y siempre a la orden para conversar. Todos los temas, por más delicados y difíciles que parezcan, son mejores. Exactamente, doctor Carlos Sánchez Besaín. Muchas gracias por darnos esta media horita. Evidentemente ha sido bastante objetivo y necesario, ¿no? Y también con la participación de nuestros oyentes. Será hasta la próxima, que tenga... Mucho gusto. Felicidades a su equipo y un saludo afectuoso a todo el pueblo boliviano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.